Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Saludamos a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludamos al invitado de esta semana, Stefan Vinolo, PhD en Filosofía de la Universidad de Burdeos, Francia, y PhD en Teología de la Universidad de Estrasburgo, también en Francia. Actualmente profesor de Filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, y en la Universidad San Francisco de Quito. Autor de 15 libros y de numerosos artículos científicos, especialista en temas del pensamiento francés contemporáneo y de filosofía del siglo XVII. Bienvenido, Estefan. Bienvenido, muchas gracias. Esta semana, Stefan Vinolo nos introduce en la serie Autor, ya no en series temáticas, sino iniciamos una serie Autor y nos presenta a un pensador, filósofo, sociólogo alemán vivo, Hartmut Rosa. Adelante, Stefan. Buenos días, muchísimas gracias Edison por esta invitación. Efectivamente, esta semana vamos a comenzar una pequeña serie de algunas sesiones sobre el pensador alemán Hartmut Rosa. Y tal como tú mismo señalaste, es muy difícil determinar realmente lo que es. Filósofo, sociólogo, no sabemos bien calificarlo. De hecho, él mismo dice que se ocupa de esta sección del conocimiento humano que en Alemania se llama la filosofía social. Pero lo que a nosotros nos va a interesar en este caso es que forma parte de los últimos representantes de la Escuela de Frankfurt. Por decirlo de manera extremadamente rápida, la Escuela de Frankfurt es una escuela marxista, pero marxista un poco singular, en este sentido que cuando podríamos pensar, por ejemplo, que en el campo francés, en el campo de la filosofía francesa y del marxismo francés, siempre la gente se ha preocupado sobre todo por el marxismo científico. Podemos pensar aquí de manera paradigmática, obviamente en Althusser, pero también, por ejemplo, en personas como Etienne Balibar, que están siempre interesados por el Marx científico. Pues si algo caracteriza más a la escuela de Frankfurt, es más bien ocuparse de la crítica cultural al capitalismo y de intentar pensar una especie de marxismo cultural. Entonces, en este sentido, Hartmut Rosa, filósofo vivo, nacido en 1965, pues forma parte de la cuarta generación de los pensadores de la Escuela de Frankfurt. Y lo que me ha parecido siempre muy interesante en él es que va a intentar abordar el capitalismo desde una lógica a la cual no pensaríamos inmediatamente, que es la lógica del tiempo. Entonces vamos a encontrar en sus diferentes textos una filosofía del tiempo, que es también una sociología del tiempo, y que tiende a describir el capitalismo tardío, es decir, lo que estamos viviendo hoy, a partir de un solo concepto importante, que es el concepto de aceleración. Y de cierta manera podríamos decir que casi todo su pensamiento se reduce a dos grandes tesis. Pues tesis número 1. Estamos llegando en el sistema capitalista
al momento o al punto en el cual ya no necesitamos acelerar para poder progresar, sino que necesitamos acelerar incluso para mantener a la misma posición en la cual estamos. Por lo que acelerar es hoy en día una absoluta necesidad, no solo como fue el caso antes, para ganar, sino incluso debemos acelerar para no perder. Y en este sentido podríamos utilizar la metáfora de una bicicleta, en la cual todos bien sabemos que en bicicleta pedalear no se hace únicamente para ir más rápido, sino también incluso simplemente para no caerse. Pues vemos que hoy en día, en el capitalismo tardío, todos necesitamos acelerar para simplemente sobrevivir. Y la segunda gran tesis que va a también intentar desarrollar es la idea según la cual la solución a esta aceleración constante no es el decelerar, no es ir más lento. Y eso es probablemente uno de los puntos más importantes de su filosofía, puesto que describe ciertos fenómenos contemporáneos de una manera extremadamente sutil. Y, por ejemplo, nos va a decir, bien vemos hoy en día que está muy de moda el hecho de decelerar. Y eso se ve, por ejemplo, en la práctica del yoga, en ciertos retiros espirituales, en monasterios, en la práctica del mindfulness, etcétera, etcétera. Pero Rosa va a intentar mostrar que esas estrategias de deceleración están en realidad totalmente integradas en el capitalismo y por el capitalismo, y que decelerar hoy en día únicamente sirve para poder volver a acelerar aún más una vez que hayamos descansado algo. Entonces, esas son las dos grandes tesis con las cuales vamos a comenzar para explicar su pensamiento. Por un lado, la gran enfermedad contemporánea es la aceleración, y por otro lado, sabemos que la cura a esta gran enfermedad pues no va a ser simplemente el hecho de decelerar, dado que decelerar es también una estrategia del capitalismo para acelerar aún más. Entonces, esos son los puntos que quisiera presentar hoy. Entonces, comencemos, si quieres, con el primer punto, con esta idea de existe hoy en día una aceleración social. Y pensemos rápidamente la dificultad o la gran paradoja que presenta esa aceleración hoy. La idea de Rosa es la siguiente. En casi todos los campos de la vida humana hoy en día, todos sentimos que estamos expuestos a una gran aceleración. Es decir, siempre necesitamos ir más rápido porque siempre nos falta tiempo. Y esto obviamente podemos verlo dentro de múltiples campos. Por ejemplo, dentro del mismo campo de la filosofía, todos bien sentimos que cualquier filosofía contemporánea es una especie de filosofía de lo que se mueve. Es una filosofía del flujo. Es una filosofía de lo que es líquido. Tal como si todas las viejas filosofías metafísicas de lo estable, de lo eterno, de lo uno. Pensemos aquí, por ejemplo, en el concepto de la verdad, o pensemos en el concepto estable de esencia, pues bien sentimos que todos esos conceptos de lo estable han sido casi totalmente excluidos de la filosofía para lanzarnos dentro de filosofías del flujo, filosofías del movimiento. Pero mucho más allá de la filosofía, todos bien vemos que esta aceleración trabaja en realidad todos los campos sociales. Por ejemplo, de manera paradigmática, pues en los mismos transportes, bien vemos que lo que más caracteriza probablemente a la gran revolución industrial es la aceleración de los transportes. En el trabajo también sentimos que la necesidad constante de aumentar la productividad nos ha lanzado dentro de una gran aceleración. Pero verán que incluso dentro de campos más simples, como por ejemplo el campo sentimental, en el cual bien vemos hoy en día que
las parejas duran cada vez menos, debemos multiplicarlos cada vez más, e incluso existe una pequeña técnica para escoger parejas que se llama el speed dating, es decir, el encuentro rápido, en el cual no practico mucho eso, pero según entendí, son técnicas en las cuales hacemos encontrar hombres y mujeres, o hombres y mujeres, y les decimos a cada uno que tienen 1 minuto para poder presentarse a la otra persona. Y en 1 minuto debo decidir si esta persona me interesa o no. Entonces vemos que ahí todo el proceso de seducción que duraba semanas y semanas o incluso meses y meses, pues de repente se reduce a algunos minutos. Y lo mismo sucede incluso, por ejemplo, en el campo de la música. Hartmut Rosa es alguien que escucha bastante heavy metal y acaba de redactar un libro justamente sobre el heavy metal, en el cual intenta señalar que incluso en el metal la velocidad de la música ha ido aumentando hasta que lleguemos hoy en día a la creación de esta categoría de speed metal, es decir, el metal rápido. Entonces vemos que muchos de los campos de la vida humana están afectados por esa idea de aceleración. Y esa aceleración obviamente tiene consecuencias existenciales muy importantes para el ser humano. Por ejemplo, vemos que hoy en día todos quisiéramos vivir experiencias increíbles. Pensemos en filosofía, en el auge del concepto de acontecimiento. Necesitamos constantemente vivir cosas que nos arranquen de lo ordinario, lo cotidiano o la simple monotonía de los días para sentir que por fin existimos. De la misma manera, bien vemos que hoy en día uno de los afectos más condenados que pueda existir es el aburrimiento. Por ejemplo, yo sé como docente universitario que constantemente se me dice: lo más importante, Estefan, es que nadie en tu clase pueda realmente aburrirse. Y eso es algo sumamente extraño, porque sabemos como mínimo desde Kierkegaard, pasando por Heidegger o Sartre, que el mismo aburrimiento forma parte de las experiencias humanas más importantes. Entonces vemos que toda la sociedad humana, tanto técnicamente como existencialmente, apunta hoy en día hacia él. Necesitamos ir más rápido. Y de hecho, todos podemos experimentar que viajamos más rápido, comunicamos más rápido, amamos más rápido, comemos más rápido. Y sin embargo, ahí viene el gran punto importante de lo que quiere comentar Rosa. Si yo le pregunto a alguien qué es lo que realmente le falta hoy en día, estoy casi seguro que la respuesta siempre será: me falta tiempo. De hecho, cuando vemos lo que quieren comprar hoy en día los grandes millonarios que rigen el mundo, siempre van a decir: bueno, sí, me habré comprado 40 casas, me habré comprado 5 aviones, pero en última instancia, lo que realmente quisiera poder comprarme es tiempo. Tal como si lo único que realmente nos faltase hoy en día fuese el tiempo. Entonces ahí la inmensa paradoja contemporánea a partir de la cual quiere pensar Hartmut Rosa. Toda la técnica contemporánea nos hace ganar tiempo. De hecho, nunca hemos ganado tanto tiempo en toda la historia de la humanidad como hoy. No solo en las prácticas, pero incluso veamos que desde el punto de vista de la medicina, la misma esperanza de vida se ha alargado hacia niveles nunca esperados en toda la historia de la humanidad. Por lo que hemos constantemente ganado tiempo. Y, sin embargo, también experimentamos que lo que más nos falta hoy en día es tiempo. Entonces, toda la filosofía de Rosa se sustenta sobre esta pequeña paradoja. Mientras más tiempo vayamos ganando, más sentimos que lo que realmente nos falta
es el tiempo. Entonces, esa es la pequeña paradoja que debemos explicar hoy. Y para explicarla, pues obviamente debemos regresar, tal como lo hace Hartmut Rosa, a las determinaciones culturales del capitalismo. Y es en ese sentido que realmente es un autor que pertenece a la Escuela de Frankfurt. Entonces, obviamente, para que algo como el tiempo haya podido llegar a hacernos falta, es que tuvo que ser convertido en algún momento en una especie de recurso, dado que lo que nos hace falta o lo que podemos perder siempre son recursos. Y bien sabemos que el mismo capitalismo tiende a convertir absolutamente todo en una mercancía o en un recurso. Pero, y eso es lo que quisiera contestar ahora mismo, ¿cómo ha sido posible que el mismo tiempo se haya convertido en una mercancía o en un recurso para que podamos llegar a experimentar que el tiempo nos hace falta? Pues Hartmut Rosa se va a lanzar en este sentido, siguiendo un poco los pasos de Weber, en un análisis cultural del capitalismo para mostrar cómo dentro del sistema capitalista el tiempo puede llegar a faltar. Y su idea es la siguiente, y es una idea sumamente interesante. Consiste en decir, en la casi totalidad de las culturas tradicionales humanas, la figura con la cual se piensa el tiempo siempre es la figura del círculo. Y de hecho podemos entender por qué nuestras primeras representaciones del tiempo hayan podido ser representaciones circulares, dado que lo primero que aparece cuando miramos al mundo son ciclos. Pensemos aquí en las diferentes estaciones, en el ciclo vida-muerte, en las mareas o incluso en la misma menstruación femenina, para darnos cuenta que la primera figura a través de la cual nos ha podido aparecer el tiempo en el mundo era necesariamente el círculo y el ciclo. Y esta representación cíclica del tiempo tuvo obviamente consecuencias o tuvo obviamente un impacto sobre la cultura humana. Bien sentimos, por ejemplo, que el mismo fenómeno de la reencarnación pues no es nada más que una representación cíclica de la alternancia vida-muerte. También recordemos que el texto que fundamentó a toda la cultura occidental y también a toda la filosofía occidental, es decir, la misma Odisea, pues es la representación de alguien que quiere regresar a su casa. Y bien sentimos que la lógica del regresar es necesariamente la figura de un tiempo circular y un tiempo cíclico. Pero incluso más allá del mundo occidental europeo, es muy interesante ver que el lema fundamental de la pintura de Osvaldo Guayasamín, aquí mismo en Quito, es, cito, mantengan una luz encendida que siempre voy a volver. Tal como si todo ser humano soñara siempre con el hecho de regresar. Es decir, tal como si se inscribiera directamente y casi naturalmente dentro de una concepción cíclica del tiempo. Pues bien, para Hartmut Rosa, lo que rompió con esta concepción cíclica del tiempo es el texto bíblico. El texto bíblico que, por primera vez para él, abre la posibilidad de ya no pensar al tiempo según la figura del círculo, sino según la figura de la flecha. Y de hecho, todos bien entendemos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de repente el tiempo avanza. Es decir, que el tiempo ya no se plantea como algo que regresa, sino como algo que progresa. Y bien sentimos en este caso que si el tiempo ya no regresa, sino que avanza, pues esto significa que todo tiempo que no aproveché es un tiempo perdido para siempre.
Mientras estamos dentro de culturas que piensan al tiempo de manera cíclica, si es que por alguna razón no hice algo en el momento T del tiempo, no es tan grave porque sé que este momento regresará en el próximo ciclo, que por así decirlo, no es que yo haya perdido tiempo, sino que lo que no hice en este ciclo podré realizarlo en el siguiente ciclo. En cambio, en una concepción bíblica del mundo, en una concepción bíblica del tiempo, en la cual el tiempo avanza, pues obviamente todos podemos entender que de repente se abre la posibilidad de perder tiempo, dado que lo que no realicé hoy no podré realizarlo en el momento en que surja otro ciclo, dado que no habrá otro ciclo. Entonces entendemos en este caso que para Hartmut Rosa es el mundo bíblico de la aceleración de estos, y todos bien sentimos además que la simple aceleración de los transportes modifica radicalmente nuestra manera de habitar el mundo. Por ejemplo, todos bien saben que en Quito estamos en realidad más cerca de Miami que de Tulcán, por una razón muy simple. Ya no pensamos a las distancias en términos de espacio y en términos de kilómetros, sino que pensamos a las distancias, es decir, a la cercanía o a la lejanía, en términos de tiempo. Y de hecho, necesito menos tiempo para hacer Quito-Miami que hacer Quito-Tulcán. Y bien se imaginan culturalmente lo que implica este cambio, lo que implica este cambio en términos de habitar, lo que implica este cambio en términos de relaciones humanas, en términos de empleo, etcétera, etcétera. El segundo campo en el cual también encontramos esa aceleración técnica es el campo de las comunicaciones. Todos también bien sentimos hoy en día que ya no se trata a la hora de comunicar de la cantidad de información que vamos a mandar, sino de la misma velocidad con la cual circula la información. Y una vez más, bien vemos en este caso que esta velocidad hace que ya no importe tanto el espacio, sino que en realidad el espacio está casi totalmente anulado por el factor tiempo. Todos bien experimentamos hoy en día que a la hora de comunicar con alguien, podemos hacerlo de manera absolutamente instantánea. Y eso, una vez más, bien sentimos el impacto que tiene sobre la misma existencia humana a la hora, por ejemplo, de pensar algo como las relaciones sentimentales. ¿Se acuerdan que hace algunos años, no tantos años, cuando redactábamos cartas amorosas, se tenían que redactar a mano, las mandábamos a la persona, tomaba una semana para llegarle a ella, la leía, contestaba y su respuesta tomaba una semana para llegarme a mí? Es decir que entre nuestro intercambio habían pasado 15 días. Pues hoy en día bien sabemos que, gracias a este Internet, comunicamos de manera instantánea con personas que viven a más de 15.000 kilómetros. Por lo que una vez más eso replantea culturalmente qué significa realmente estar cerca y qué significa realmente estar lejos. Por ejemplo, en mi caso, yo hablo más, comunico diariamente con mis padres que viven a 15.000 kilómetros y no con mi vecino que vive a 10 metros. Lo mismo sucede finalmente para el campo de la misma producción. También este campo ha sido afectado por la aceleración técnica y todos experimentamos fácilmente una vez más que, de vez en cuando, puede ser más rentable producir algo en China que producirlo aquí mismo en Quito. Y bien entendemos que eso, una vez más, entre los diferentes factores que impactan este hecho, pues el factor velocidad también impacta fuertemente. La posibilidad de
traer productos chinos en casi 48 horas, pues obviamente rebaraja completamente todas las reglas del mercado y todas las reglas del campo laboral en cualquier país del mundo. Entonces, primer punto importante de esa aceleración social, la aceleración técnica. Pero existe además un segundo campo afectado por esa aceleración social y que es la aceleración del cambio social. Por ejemplo, hemos percibido en el mismo mes de enero 2026 que en menos de un mes se ha casi reconfigurado la totalidad de la geopolítica mundial. Cuando antes los procesos políticos, los procesos económicos o los procesos políticos tomaban meses y meses en poder modificar algo, pues bien sentimos hoy en día que la velocidad no solo de la economía, sino también, por ejemplo, de la política o del campo social, también modifica radicalmente nuestra manera de existir en el mundo. De hecho, para tomar cosas muy simples, bien sabemos, por ejemplo, que la capacidad de atención o el tiempo posible de atención de los estudiantes hoy en día se está cada vez reduciendo más y más, obligando los docentes a acelerar sus clases, es decir, de multiplicar las diferentes experiencias por las cuales los estudiantes pasan en las clases. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el campo democrático, en política. Bien vemos que en muchos países del mundo se están demultiplicando los procesos electorales, lo que da cierta sensación de aceleración del mundo político. De cierta manera, siempre estamos dentro de alguna campaña electoral, sin que realmente podamos estabilizar los procesos políticos para darnos el tiempo de modificar algo en política. Y finalmente queda un tercer campo de la aceleración social, que es lo que Hartmut Rosa llama el campo de la aceleración del ritmo de vida. Y eso es algo que todos experimentamos diariamente con esta idea según la cual nunca debemos estar sin hacer nada. De hecho, verán que si ustedes algún día se quedan, por ejemplo, una semana sin hacer nada, pues todo el sistema les va a culpabilizar por no estar haciendo nada. De la misma manera, todos sabemos que en el campo laboral es muy raro que hagamos una sola tarea a la vez. Intentamos demultiplicar las tareas que hacemos a la vez para estar constantemente ganando tiempo. Por ejemplo, piensen en las personas que comen frente a sus computadoras contestando emails, o piensen, por ejemplo, en las personas que, planchando sus camisas, están escuchando el podcast de alguna clase de filosofía. Pues ven que esta necesidad de sentirse constantemente ocupado también refleja cierto miedo que le tenemos al no estar haciendo nada, o cierto miedo que experimentamos al no estar acelerando constantemente. Entonces ven que a través de esas tres diferentes aceleraciones, aceleración técnica, aceleración del cambio social y aceleración del cambio de vida, Hartmut Rosa va a desarrollar todo un pensamiento del capitalismo contemporáneo, así también como una solución a este capitalismo contemporáneo, que no se va a dar, tal como hemos dicho, en los términos de la deceleración, sino que él va a pensar en términos de lo que él llama la resonancia. Eso es lo que deberemos ver en la próxima sesión. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías con nuestro agradecimiento a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, nuestro agradecimiento al invitado de esta semana, Estefan Vinolo, y a ustedes, radioescuchas. Recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía.
el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.